O sea, que en la Biblia hay elementos de la importancia de Dios hablar el idioma de la gente. Dios no habla en soliloquios. Dios habla para dialogar. Reina Valera cumple un propósito importantísimo, porque el centro de ella es el culto. Hay comunidades yendo al oriente, en Filipinas, comunidades indígenas que tienen muy poco contacto. La comunidad maya en México fue la primera comunidad indígena del mundo entero que tuvo una Biblia de estudio. Bienvenidos a Escuela de Pescadores. Bendiciones, queridos hermanos, qué alegría saludarles en el día de hoy. Soy el pastor Díaz Pavón. Estoy feliz de poder presentarles otro podcast que me parece interesantísimo. En el día de hoy vamos a hablar sobre la Biblia. ¿Usted se ha preguntado alguna vez cuál es la diferencia entre una paráfrasis y una Biblia? También, ¿por qué existen tantas traducciones de la Biblia? ¿Por qué tantas versiones? ¿Son todas buenas? ¿Hay una mejor que otra? ¿Cuál es la mejor de ellas? ¿Cuál es el propósito para un trabajo como este? ¿Cuántas Biblias faltan por hacer? ¿Cuántos idiomas faltan por cubrirse? ¿En cuántos idiomas ya se tradujo la Biblia? ¿Por qué hay tantas en español particularmente? De todo eso vamos a conversar en el día de hoy con el doctor Samuel Pagán, quien se ha dedicado a eso toda su vida. Doctor, estamos aquí de nuevo. Sí. Dios te bendiga. Amén, amén, Qué amén. placer es para mí estar con ustedes para dialogar de estos temas que son tan importantes y para mí tan buenos, porque he estado en eso muchos años, gracias a Dios. Lleva más de una semana Más o menos. metido en este tema de la traducción de las escrituras. A ver, vamos a comenzar por aquí. ¿Por qué es importante tener traducciones? En plural. Sí, de la Biblia, de las escrituras. Mira, déjame comenzar para decirte que yo lo que estudié fue ingeniería química. Tú sabes que yo me acuerdo de eso. Sí, muchas veces nos vimos allá. Sí, tú estabas saliendo y yo estaba entrando. Pero sí, nos vimos ahí en la universidad en Mayagüez. O sea que yo vengo del mundo de los pies en la tierra. Sí. Yo no vengo del mundo de la filosofía, yo no vengo del mundo de las leyes, que hay que negociar, yo no vengo del mundo, no, yo vengo de un mundo que si tú construyes un edificio y el fundamento no está bien puesto, sí, el asunto no es si se va a caer o no, sino cuándo. Sí, eso está mal puesto. Es un mundo donde 2 más 2 siempre es 4. Pues 4, no hay ninguna dificultad. Entonces, ese es mi mundo inicial. Pero como en la universidad hubo un grupo cristiano que se llamaba la Asociación Bíblica Universitaria. Sí, fuiste allí. Muchas veces. Entonces, eso me dio a mí un apetito por la Biblia. Porque recuerda que nosotros venimos de la iglesia toda la vida, ¿verdad? Sí, sí. Todos mis pecados han sido dentro de la iglesia. Sí. Fuera de la iglesia yo nunca he pecado. Nunca me salí para pecar. Nunca me salí. Ni me desanimé. Ni me desanimé. Entonces, cuando llego a la universidad y descubro ese mundo de la Biblia, me interesa. Me gradúo, trabajo como ingeniero, pero como me interesaba tanto la Biblia, el ejecutivo de la denominación se dio cuenta y había una iglesia que tenía dificultades, había una transición pastoral difícil y me preguntó si yo quería ir a predicar un mes allí. Y dije, sí, yo voy. Pero al mes nadie me llamó, yo seguí yendo. Como a los 6 meses me llama. ¿Cómo te va? Y dije, pues mira, muy bien, yo estoy... Pero no te preocupes que el domingo que viene vamos a ir a instalarte. Ay, Jesús. Y me instalaron como pastor, entonces aproveché y fui al seminario. ¿El primero sorprendido fuiste tú? Fui el primero sorprendido. Entonces de ahí voy al seminario, me gusta seguir estudiando la Biblia. Cuando me graduó, ¿A qué seminario fuiste? Al Evangélico de Puerto Rico. De Puerto Rico. Cuando me graduó del seminario evangélico, que después fui decano y presidente de ese seminario, cuando me gradué del seminario de Puerto Rico, el decano me pregunta qué tú vas a estudiar, qué tú quieres hacer. Yo quisiera seguir estudiando Biblia.
Pues miren, nos están dando la oportunidad de que recomendemos un estudiante para Princeton. Nada menos que para Princeton. Nueva Y York. pues, vamos a ver, me aceptaron, me dieron beca y hice una maestría en teología con especialidad en arqueología bíblica. Como ya yo venía del mundo de las ciencias naturales, Claro. eso fue, ya Como la había estudiado. pez en el agua. Exactamente, no tuve dificultad. Cuando me graduó de la maestría en Princeton, el decano me vuelve a preguntar qué quiero hacer. Yo quisiera seguir estudiando. Y me dice, lo que pasa es que en la escuela rabínica de Jerusalén hay la oportunidad para un estudiante. Y yo le digo, sí, pero yo soy cristiano, es la escuela judía. Y me dice, pero esa decisión no la tomas tú, esa decisión la toman ellos. Y ellos me llamaron porque necesitaban un estudiante cristiano que fuera allí. Para el asunto ecuménico, Interesante, sí, interreligioso. sí, sí. Y ahí me aceptaron, acabé todo, y seguí pastoreando y predicando. Y una tarde me llama el presidente del Comité de Traducción de la Biblia Mundial, de la American Bible Society, y me dice, Samuel, ¿dónde tú estás? Sabía dónde yo estaba. Yo estoy en Miami, casualmente, estoy aquí en Miami, y me dice, el Comité de Traducción se va a reunir en Miami mañana a las 9 de la mañana. ¿Tú pudieras ir? Sí, muy bien. Formidable. Sí. Y cuando llego a las 9, me presentan todo, ya yo había culminado el doctorado y me sentía muy contento con lo que hacía, pero yo soy un pastor. Yo escribo y traduzco la Biblia, pero lo que yo soy es un ministro del Evangelio de Dios. Y llego, Luis Ángel, y público que me ve, a los 15 minutos de yo estar ahí. Tú sabías lo que ibas a hacer el resto de tu vida. Sí. A los 15 minutos de estar ahí, yo dije, para esto fue que me preparó el Señor. Qué lindo. A los 15 minutos. Entonces ahí comencé a trabajar con la Dios Habla Hoy. Preparamos una Biblia de estudio de Dios Habla Hoy. De Sociedad Bíblica Unida. Luego seguimos con Reina Valera, hicimos la de 1995. Preparamos Biblia de estudio. Y cuando estábamos haciendo eso, me nombraron director del programa de todas las Américas, de la Sociedad Bíblica. Tuvimos más de 600 proyectos indígenas, proyectos más grandes, proyectos más pequeños, desde Alaska hasta la Patagonia en Chile, en Argentina, Centroamérica y todo. Cientos y cientos de proyectos. Y eso a distintos idiomas de todas las nativos. Américas, de todas las Américas. Nicaragua, Miskito, Sumu, Rama, todos los idiomas. Entonces ahí yo seguí creciendo y desarrollándome. Y ahí comienzo a descubrir la importancia de la traducción de la Biblia en el idioma que la gente pueda entender. En el vernáculo. Presentar una Biblia indígena entre los mayas, entre los mapudungun en Chile, fue una experiencia. Yo recuerdo haber llevado Biblias y cuando aquel indígena comienza a leer, no lloraba y la lágrima le bajaba. Las lágrimas brincaban. Sí. Era una experiencia extraordinaria, extraordinaria. Entonces, eso me fue preparando a mí poco a poco para yo entender la importancia de la Biblia en las culturas. Y miren lo que voy a decir. Y la importancia de la Biblia en el idioma en el cual yo sueño, en el que yo hablo, cuando estoy dormido y hablo en ese idioma, en el idioma que yo cuento el dinero, en el idioma que yo respondo de momento en un coraje. Ese es el idioma vernáculo. Y ese es el idioma que debemos llevar la Biblia para que se hable, para que la gente lo pueda entender y para que el Evangelio logre su poder transformador, individuos, comunidades y culturas. Tú sabes que en el caso mío, mi labor ha sido ser evangelista toda la vida, predicar el Evangelio. Me tocó en la década del 70, En los otros días, realizar cruzadas, campañas evangelísticas en las comunidades indígenas nativas de México, de otros países también, pero este en particular de México. Y prediqué
en lugares donde todavía ellos no tenían la Biblia o donde la comunidad tenía una pequeña porción. De repente los evangelios o el libro de los salmos. Porciones, así es que se llaman, porciones bíblicas. Porciones bíblicas. Prediqué con la comunidad Chol, con los Cental, cuando todavía ellos no tenían una Biblia completa, cuando dependían de que... Los dos ya tienen. Ambos tienen. Y precisamente para ahí iba. Lo que fue la diferencia en la evangelización de una gente que depende de que alguien hable castellano y se lo explique, se los traduzca, y cuando ellos tenían la Biblia y en el momento en que yo la citaba podían abrirla. Eso hizo una diferencia enorme, una diferencia gigantesca. Y para mí fue emocionante hace unos años, ya unos cuantos, esto harán 15 años tal vez, que estuve nuevamente en los mismos sitios. Sí, estuve en Frontera Corozal dando una campaña. No recuerdo ahora quién estaba a la izquierda y quién estaba a la derecha, pero de un lado estaba el pueblo Cental, del otro lado estaba el pueblo Chol. Y yo tenía dos intérpretes, uno a mi izquierda y uno a mi derecha. Así es que yo predicaba en español y este lo traducía al Cental y este lo traducía al Chol. Y en lo que volvía el micrófono a mí... Se te había olvidado los primeros. Sí. Pero verlos con sus Biblias y ver cómo la aman, cómo la aprecian, cómo la valoran. Ese documento que llevan bien agarradito, protegiéndolo, cuidándolo. Uno llega a valorar cuán importante puede ser tener la Biblia en mi idioma. Por ejemplo, mira, esta expresión, Dios habla hoy, no nace en comités de mercadeo. Nace cuando en Ecuador se presenta la Biblia y se le pide a un indígena que lea, y él se pone de pie y dice, yo doy gracias a Dios porque Dios habla hoy mi idioma. Ay, Dios mío, muero. La gente se quedó y de ahí dice, no, esta Biblia se llama Dios habla hoy. Si no se llamaba así, ahora se va a llamar. ¿En qué año sale Dios habló? ¿El 74, 73, por ahí, temprano? Yo recuerdo cuando salió el Nuevo Testamento. Y lo tuve conmigo desde nuevito. Un fenómeno. Al mismo tiempo que sale Dios habla hoy, interesante esto, al mismo tiempo que sale Dios habla hoy, comienzan las iglesias carismáticas pentecostales en América Latina a crecer, la década de los 70 y 80, de manera desproporcional, un boom. La explosión. Y los movimientos carismáticos de la Iglesia Católica ahí comienzan a desarrollarse. Y el día de hoy los historiadores relacionan como un factor importante en ese crecimiento de iglesia, una Biblia que el pueblo pudiera entender. Interesante. ¿Qué íbamos a pensar nosotros? Sí. ¿Qué se iba a ocasionar? 72, 71 por ahí. El Nuevo Testamento sale y yo recuerdo que para los jóvenes de la iglesia, tener ese Nuevo Testamento era especial. Era lo último. Sí, eso era, exactamente. Así que, bueno, la otra pregunta era precisamente ¿cuándo comenzó esto? ¿Cuándo comienzan las traducciones? Mira, nosotros tenemos en la misma escritura, recuerda, en los textos de Esdras y Nehemías, se levantaban a leer el texto bíblico según la escritura, leían y había uno al lado, el texto bíblico dice en español, que le ponía el sentido. Sentido, es verdad. Le estaba traduciendo. Eso es lo que Claro, estaba el texto bíblico, estaba leyéndose en hebreo, pero ellos lo que hablaban era arameo. Entonces tenía que traducir. O algunos hablaban ya solamente el idioma persa, o algunos hablaban los idiomas babilónicos. Entonces tenían que tener a alguien que tradujera. O sea, por eso es que la expresión le ponían el sentido. Luego, o sea, que en la Biblia hay elementos de la importancia de Dios hablar el idioma de la gente. Dios no habla en soliloquios. Dios habla para dialogar con la gente. El idioma de la gente.
Entonces, no solamente eso, tenemos 200, 300 años antes de Cristo, tenemos como un movimiento que se llamó Targums, los Targumín, que son varios: el Targum de Onkelos, el Targum de Jonatán, el Targum Neofidi, que son traducciones de la Biblia, pero son traducciones que el día de hoy las llamaríamos libres, porque el traductor le añadía, explicaba, le añadía un detallito que pensaba que el texto no tenía, ese tipo de cosas. Y ya en el siglo IV, III antes de Cristo tenemos Talmudims, Targúmenes. También tenemos, antes de Cristo, la traducción de los 70, la Septuaginta, donde el Antiguo Testamento se traduce al griego. Luego de Jesús de Nazaret, entonces la Biblia se traduce en sirio y en diversos idiomas. Debemos entender que Jesús, cuando leía las Escrituras, estaba leyendo en hebreo, no la Septuaginta. No, bueno, posiblemente Pablo sí. Jesús de Nazaret, porque recuerda que el mundo de Jesús era judío propiamente. No tenían que leer la Septuaginta, tenían el texto original. Podían ir al hebreo directo. Original. Jesús hablaba hebreo en la sinagoga, arameo en la comunidad y griego en los trabajos que hacía, porque vivía en la Galilea. Era políglota. Y hay algunas personas que piensan que también en Egipto él aprendió egipcio, porque recuerda que vivió allá hasta los 6, 7, 8 años y debió haber aprendido algo. Igual. Sí. Entonces, nosotros tenemos otras traducciones que llegan al punto culminante antiguo cuando San Jerónimo, al final del siglo IV, produce la Vulgata Latina. Y luego hay otras traducciones en otros idiomas. La Vulgata Latina está, obviamente, en latín. Y esa sirvió de traducción oficial de la Biblia para la Iglesia Ortodoxa griega y romana por siglos. En el medievo, por muchos años, los líderes religiosos destacaban la importancia de leer la Biblia en latín. Y como la gente no sabía leer ni escribir, solamente la leían y la estudiaban los sacerdotes y los religiosos. El pueblo en sí no podía tener acceso a la Biblia de manera directa. Por eso es que habían procesiones. Las procesiones de Semana Santa que nosotros tenemos, de Navidad que nosotros tenemos, tenían una finalidad educativa. Porque iban y cuando se paraban en una estación explicaban lo que pasó y la otra estación explicaban. El día de hoy nosotros lo relacionamos con la Iglesia Católica nada más, pero durante muchos años era el proceso, era la escuela bíblica, por llamarlo de alguna manera. Luego hubo otros esfuerzos de traducciones en el siglo XII, XIII, pero el asunto llega a su punto óptimo cuando comienza la Reforma Protestante y Lutero traduce el texto bíblico 1519, 21, 48, comienza a traducir el texto bíblico en alemán. Reina comienza a traducir y produce una en 1569. Que no estamos muy lejos del inicio de la reforma. Está relacionado directamente. Él luego se revisa en el 611 al español medieval, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera. En inglés estaba la versión King James en todo su apogeo, y en otras, en Portugal. Se tradujo primero la King James que la Reina Valera. No, Reina Valera. Reina Valera fue primero que la King James. Primero Reina, después Valera, después King James. King James viene en el 611, más o menos. 1569. Muy interesante. Pero hubo esfuerzos en inglés previamente, igualmente otro esfuerzo en español previo a eso, y así, muchos esfuerzos hasta que llega a Reina Valera. Es la versión más leída y utilizada el día de hoy en español. Católicos, evangélicos, protestantes, adventistas, testigos de Jehová, si tiene una Biblia, es muy probable lo más probable es que la más vendida, y no solamente cualquier Reina Valera, sino la del 1960. Y es la Biblia que se relaciona
con el desarrollo de la iglesia protestante en América Latina. Mi abuela se convirtió fue ordenada al ministerio en el 1920. Se llamaba Consuelo López. Consuelo López. Nunca leyó otra Biblia que no fuera del 1909. Claro. Esa es la única Sí, sí. verdadera. Mi Dios habla así, decían ellos. ¿no? Sí, esa frase. ¿Y quién se va a aprender otros versículos? Cuando abuela se enteró que yo traducía la Biblia, me decía, pero qué bueno, pero la mía, sí, tú sigue, pero la mía es 1909. Luego se hace en 1960, luego 1995, 2015, 2020, la contemporánea, y cada versión de la Biblia ha traído bendición a algún grupo, pero la reina sigue reinando. Sigue reinando, Reina Valera del 60. Algunos piensan que son 60% del mercado, 65% de todas las Biblias son Reina Valera. Aun cuando fuese menos, es impresionante, porque existen ya tantas, Sí. incluyendo sociedades bíblicas, sigue haciendo nuevas versiones y la del 60 Sí. reina. Sí. Hay denominaciones que piden 1909, todavía el día de hoy. Todavía sí. Todavía. En México conozco varias. Sí, el Conozco 909, varias, sí. de 1909. Hay otras que dicen, no, la mía va a ser 60. Puede ser que haya alguna denominación que haya dicho, de ahora en adelante la de nosotros va a ser la contemporánea. Puede ser, pero yo no la conozco. Es Reina Valera 60 o NBI, que también hay denominaciones que se han promulgado por ahí. Pero Reina Valera... ¿A qué se no debe tiene que la del parangón. 60 en particular? Tiene que ver con la costumbre de las iglesias. Sí. Eso te lo explica sociológicamente. Desde la perspectiva lingüística, la verdad de Dios es que la poesía es extraordinaria. O sea, Es un lenguaje hermoso. Sí. un La lenguaje gente me pregunta, no, es que no había más nada. No. Uno me dice, es que tuvo buena suerte, Reina. No. Esto no funciona con la buena suerte. Esto fue que está bien traducida y muy bien articulada. Qué lindo. Hay tal cosa como teorías de traducción que se utilizan. Claro. Explícanos Porque eso. uno tiene que traducir un documento, cualquier documento. La primera pregunta es, ¿qué tipo de traducción se quiere? ¿Una traducción legal? ¿Una traducción popular para pueblo general? Que en el mundo de la iglesia tiene 3 niveles. Va a ser una traducción literal, que vaya palabra por palabra, una traducción formal, que es el caso de Reina Valera, donde va palabra, pensamiento, uno hacia el lado del otro, o dinámica, que es ya Dios habla hoy. Ahora, hay la traducción la traducción literal, pero más literal que una traducción literal son las interlineales, que es la palabra en hebreo bajo en español. Sí. La palabra en hebreo, en griego y la bajo en español, los interlineales. Y además de las versiones dinámicas, hay paráfrasis. O sea, las versiones dinámicas son pensamiento por pensamiento, no palabra por palabra, pensamiento por pensamiento. Y las paráfrasis son traducciones libres, generalmente de otros idiomas. Hay traducciones en español que no se han traducido del hebreo y el griego, sino del inglés. Pues ya eso se califica como una paráfrasis, porque no se fundamenta en los originales. Entonces uno tiene que decidir qué teoría de traducción va a tener dependiendo de quién la va a leer. Si la va a leer es para niños, las dinámicas son las importantes. Si es para un culto, para la adoración, pues la formal es la importante. Reina Valera, la formal es importante. Pero el desafío que tenemos con las traducciones formales es que a veces hay expresiones que no se entienden.
Imagínate que el sermón el domingo sea bueno y la gente está compungida y cuando el predicador o la predicadora hace el llamamiento dice, todos los concupiscentes pasen al altar. Sí, No pasa nada. nada. No pasa nada. Pues porque ya esa palabra no se usa. Entonces hay palabras en Reina que ya no se usan. Entonces tienen que ser revisadas para que aguas de fuego amontonará sobre su cabeza. Es que le pongan carbón, Carbón. sobre la cabeza, literalmente. Es decir, que las traducciones de la Biblia tienen que utilizar teorías de traducción que respondan al propósito de la traducción. Reina Valera cumple un propósito importantísimo, porque el centro de ella es el culto. ¿Cómo se escucha? Muy bueno. NBI es la otra importante, porque la nueva versión internacional es lo suficientemente literal para que esté apegada al texto bíblico, pero lo suficientemente dinámica como para que se entienda. Es como a mitad de camino y ahí es posiblemente donde está su genio, su contribución importante. Entonces, cada versión tiene el desafío importante cuando tenemos personas que hablan español como segundo idioma. Claro. Comunidades indígenas que no tienen la Biblia en su idioma, tenemos que publicarla como Dios habla hoy, como el Biblia en lenguaje actual, como una paráfrasis, la Biblia en paráfrasis, porque es la única manera que pueden entender, porque si es muy literal, no lo entienden. ¿Cuánto nos debe preocupar que la persona que está haciendo la traducción o el grupo tenga una inclinación doctrinal particular y antes de traducir interprete? Sí. Mira, eso es una realidad que tenemos. Las personas que dicen traducen pero no están, no es verdad. El asunto es cómo superar eso. Pues uno lo supera de la siguiente manera. El comité tiene bautistas, presbiterianos y pentecostales. Para que la Biblia no sea argentina nada más, tiene argentinos, chilenos, mexicanos y caribeños. Para que la Biblia no sea adultos nada más, hay jóvenes de 30 años, 25 años, hay de 45 y 50 años y hay de 60, 70 años. Para que cada quien defienda su causa. No. Vele por sus intereses, y diga, yo pienso diferente. Claro, pero esa realidad de edad, de cultura y de denominación nos da una apertura que garantiza que la Biblia no es Bautista del Sur, ni la Biblia es Asamblea de Dios, ni la Biblia es adventista. La Biblia es la palabra de Dios que se fundamenta en los documentos originales que nosotros tenemos para poder traducir la Escritura. Podemos seguir en eso nada más, ¿verdad? Y estar un buen rato. Pero quisiera ir a otro aspecto que me parece que por ahí hay muchas preguntas, y es sobre los manuscritos actuales. Lo que tenemos hoy, a diferencia de lo que tal vez tuvo Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera. ¿Qué tenemos hoy y dónde están? Mira, cuando Casiodoro y Cipriano tradujeron la Biblia en el medievo, siglo XVI, siglo XVII al principio, tarde del XVI, principio del XVII, tendrían 6 manuscritos. 6 manuscritos. 7 manuscritos. Hay algunos que son más liberales y dicen, no, habrían como 20 manuscritos. El día de hoy nosotros tenemos miles de manuscritos. ¿Y a qué se debe eso? Porque se han ido descubriendo poco a poco. Recuerda, el siglo XVI no tenían las facilidades de investigación, de comunicación que tenemos el día de hoy. Se confiaba en los manuscritos básicos que venían del Vaticano, que venían de las diferentes bibliotecas de Europa, pero eran pocos los manuscritos que se tenían. Casiodoro y Cipriano de Valera tuvieron acceso 5 o 6, a esos. 7 manuscritos. Si habían 20, unos pocos que no los vi. Eso es la excepción hiperbólica. Ya. El día de hoy tenemos muchos, porque el tiempo ha pasado, la Biblia se ha diseminado, entonces monasterios antiguos descubrieron, caramba, nosotros tenemos este documento.
en las bibliotecas de Europa antigua tenía. Llega el siglo XIX y XX que empiezan a viajar más, comienzan a llegar allá monasterios en Egipto y aparecen manuscritos nuevos, monasterios. Y ellos ceden para que se vea, para que se copien o para lo que sea. Era Europa, que era la dueña del mundo, y llegaba y no le pedía permiso a los monasterios ni nada. Esto es mío, esto es mío, esto y me se lo llevaban. llevo. Ahora no, ahora hay negociar, los gobiernos, toda la cuestión. Pero se pueden usar. Se pueden utilizar. El asunto sociopolítico, un desafío particular, pero desde la perspectiva de la utilidad del manuscrito para las traducciones, contribuyó positivamente a eso. Y siguieron manuscritos, seguían descubriendo manuscritos. De pronto se descubren los manuscritos de Qumrán en las cuevas del Mar Muerto. ¿Para qué fecha más o menos? 1947, 48 en Qumrán. Otros manuscritos se descubrieron en el convento de Santa Catalina. ¿Dónde? En Egipto, Egipto. en Sinaí, para ser más exacto. Y así sube. Hay miles de manuscritos el día de hoy. Esos manuscritos del Mar Muerto, esos rollos de los que se habla, ¿dónde están hoy? En la biblioteca de Qumrán, Allí mismo. en el Museo del Libro, Ya. en Jerusalén, Jerusalén. en la Universidad de Hebrea de Jerusalén, y uno que otro en diversas partes del mundo. Pero la mayoría siguen en Sí, Israel. estos son de la Biblia hebrea. ¿Hay acceso a ellos puede a ver. través del internet? Sí, ya todos ya. están ya en internet, tú los puedes ver, algunos están traducidos o no están traducidos, porque en Qumrán se descubrieron manuscritos bíblicos, se descubrieron 2 interpretaciones de esos manuscritos, se descubrieron documentos de la comunidad de Qumrán y algunos documentos privados también. Pero la importancia para la traducción de la Biblia son con los manuscritos, que se encontraron manuscritos de todos los libros del Antiguo Testamento, posiblemente con la excepción de Esther. Hay algunos que piensan que hubo sí un documento, pero sí, importantísimo. Cuando se descubren los documentos de Qumrán, los documentos más antiguos que se tenían de la Biblia eran del siglo X. De pronto hay Después de Cristo. después de Cristo. De pronto se encuentra del Antiguo Testamento, de pronto se encuentran manuscritos de 250 años antes de Cristo. Wow. Que una contribución importante. Bueno, el detalle es que eran tantos manuscritos que como en los años 40, 50, la Sociedad Bíblica hace una comisión, un comité para estudiar todos los manuscritos disponibles para ver cuáles eran los más antiguos y los más confiables. Porque muchos manuscritos tenían en el principio, pero le añadían otro pedacito, Sí. ¿verdad? Porque los copistas se sentían con la libertad de añadir cosas, porque no había el concepto de canon como el que nosotros tenemos el día de hoy. A mí me interesa lo que dijo Isaías, no lo que dijo San Patricio, ni el otro predicador de Isaías. Sí. Bueno, los estudios Abro también. paréntesis y le escribo mi ya. comentario. Claro, entonces ese comité empezó a estudiar eso y se creó en el Nuevo Testamento particularmente un texto de manuscritos que era donde había más variedad de manuscritos. Se creó un texto crítico. Y ese texto crítico es el fundamento de todas las versiones contemporáneas. Pero Reina no tuvo eso. Reina utilizó todos los manuscritos, los mejores manuscritos, pero que había hasta ese momento. ¿Qué llaman textus receptus? Receptos, el texto recibido, que es o el texto clásico, o el texto receptus, el texto que se tenía disponible en ese momento. Lo que había. Eso era lo mejor que había. Lo mejor que no había. solamente lo que había, Lo mejor que había. Y ahora, el día de hoy, las diferencias entre Biblias es la diferencia entre el texto antiguo, las versiones antiguas, especialmente en el Nuevo Testamento, y el texto crítico del día de hoy, que son como 22 o 23 pedacitos de versos. Tampoco, no mucho. Que yo le explico a mis estudiantes y le digo,
¿Tú sabes lo que son en más de 33,000 versículos? Que 22 tengan dificultad. Eso dice que Dios inspiró y reveló la Biblia. Y también dice que los seres humanos le metieron la mano. Sí. Pero el día de hoy esas son las diferencias. Por ejemplo, Dios habla hoy, se utiliza el texto crítico, Reina Valera 60. Dios habla hoy, Sí. principios de los 70, ya se ya usaba estaba. el texto crítico. Sí, el texto de NBI usa el texto crítico, el lenguaje actual usa el texto crítico, todas las versiones contemporáneas usan el Lo texto van a crítico. utilizar y lo utilizan. Todos los que están relacionados con Reina Valera, con King James, con las diferentes versiones medievales, mantienen el texto receptos. Y la gente me pregunta, ¿cuál es mejor de los dos? Yo digo los dos. Porque uno revela la importancia que tuvo para Martín Lutero y para Casiodoro de Reina, y otro el estado de investigación contemporáneo. Ante esa belleza, que me parece que de alguna manera Virtudes hay. Sí, nos debe hacer sentir seguros de que lo que tenemos en nuestras manos es La palabra de Dios. Sí, lo es. Claro, lo claro. es. Y es un comité de eruditos de todas partes del mundo, de todas las edades, que han ido verso a verso, línea a línea, comparando todos los manuscritos disponibles. Entonces, cuentan con el apoyo de la iglesia, tienen con el apoyo de la sociedad bíblica. A veces yo escuché uno que decía, no, sabe Dios si eran espiritistas. No. Eran ministros de Dios. En aquel momento, en los 30 ahora hay laicos, creyentes que participan, pero en aquel momento tenían que ser religiosos, pastores, todos que estaban involucrados en eso. Y cuando uno mira esos distintos grupos, Claro. esos equipos, se da cuenta que eran hombres de Dios. Sí. Profundamente comprometidos. Claro. Fieles, intentando ser fiel al texto bíblico, a la intención de Dios en ese texto original. Imagínate, mira, la NBI, la Nueva Versión Internacional, todos los miembros del comité eran predicadores dominicales y pastores, hombres y mujeres, todos. Wow. El que yo presidí, luego que fallece Luciano Jaramillo, que yo presidí, todos eran pastores locales, además de profesores en la universidad, profesores de hebreo, de arameo, de griego, de filología, además de toda la profesionalidad académica, todos eran pastores locales. Jóvenes, teníamos una jovencita de 30 y pico de años, otro un poquitito más avanzado en años, metodistas, bautistas, pentecostales, de México, de Argentina, de Chile, del Caribe, de Puerto Rico, de República Dominicana, hispanos de los Estados Unidos. Teníamos de todo para mantener fidelidad a la Escritura. El objetivo de un traductor de la Biblia es no traducir lo que él cree que debe ser, sino ser lo más fiel posible a lo que dijo Isaías y a lo que dijo Ezequiel y a lo que dijo Pablo. O sea, yo recuerdo una vez que en Venezuela alguien protestó, yo estaba dando una conferencia en las preguntas, protestó, ¿cómo es posible que ustedes hayan traducido eso así del apóstol Pablo y todo? Y dije, mire, mi hermana, discúlpeme, pero el problema de usted no es conmigo, es con Pablo. Yo le voy a asegurar que la próxima vez que yo me encuentre con Pablo, le voy a decir esa preocupación suya. Antes de pasar a otro punto, un comentario final acerca de esto que estamos diciendo. Esas veintitantos, me dijiste, pedacitos de versículos, algo en alguno de ellos que nos deba preocupar, que contradice de alguna forma alguna de esas frases que uno diga. Cero. Ninguno. Es decir, a veces yo le digo, me dice, no, porque eso le quitaron versículos a favor de la Trinidad. Ninguno de ellos habla de la Trinidad.
Una vez alguien me dijo que es que querían quitar la referencia a los milagros. Ninguno de ellos habla de milagros. O sea, son comentarios o expresiones que en la historia de la iglesia son importantes. Alguien los incorporó en la historia de la iglesia porque son importantes. Pero como nosotros lo que queremos llegar es a los textos más antiguos, por eso es que lo ponemos. Antes los comentaristas bíblicos decían, la nota era, este texto no aparece. Entonces ese no. En los versículos, en Los textos críticos. Más antiguos. Entonces, comunicaba una expresión negativa. Ahora cambiamos y lo que van a decir, lo que dicen ya es, estos versículos se incorporan en el texto bíblico posteriormente en la historia. A partir de... Es una forma más hermosa y respetuosa de referirse a esos versículos. Sí, cambiando un poquito el tema, Por favor. ¿A cuántos idiomas sí se ha traducido la Biblia? Cerca de 2.000. ¿Y cuántos 1.900. Son como 6.000, pero 6.000, más de 6.000 idiomas y dialectos. Lo que sucede es que la Biblia está traducida en los idiomas que el 95% de la población mundial habla como su primer idioma o segundo idioma. 95% o más de toda la población mundial. Ahora hay un proyecto de traducción de la Biblia. Eso es como para sentirse feliz. Sí. Ahora hay un proyecto de todas las traductores de la Biblia y todas las sociedades bíblicas que intentan que en el 2033, porque se cumplen 2000 años, el 2033, de la resurrección de Cristo. ¿De qué 33? Del 2033. Desde el 33 de la crucifixión y resurrección, 2000 años. 2000 años. Para que todas las culturas y las etnias tengan por lo menos una porción de la escritura. Eso está a la vuelta de la esquina. Sí. Vamos en buen carril. ¿Dónde están esos idiomas? ¿Dónde están esas etnias? La mayoría. Comunidades en América Latina, especialmente en Brasil. Comunidades en el centro de Europa. ¿En el centro de África. Y en el oriente y en el Oriente Medio, comunidades beduinas, comunidades metidas lejos de las comunidades de las metrópolis que no tienen acceso al Nuevo Testamento. Hay comunidades yendo al oriente, en Filipinas, comunidades indígenas que tienen muy poco contacto, porque nosotros en México todas las etnias tienen comunidades de contacto con los pueblos. Sí. Eso no es verdad en todo el mundo. En África hay lugares que no es verdad. En Asia hay lugares que eso no es verdad. Y eso nos hemos organizado las sociedades bíblicas para poder llegar a esas esquinas de las traducciones. Se llaman así. Esos lugares donde no han llegado todavía misioneros y traductores, pero queremos llegar allí. En el 2033. Debo suponer que las distintas sociedades bíblicas se encargan de algunas zonas en particular para poder avanzar. Se distribuye. Claro. Acuérdate que hay sociedades bíblicas en todas partes del mundo. Entonces, buscamos la manera de que lleguen con fuerza. ¿Qué sucede cuando esa etnia es pequeña y de pronto no tienen escritura? Muy bien. ¿Cómo traducimos la Biblia a un grupo que habla que no sé qué que no tiene grafía? No tiene. Primero, lo que sucedía era que el misionero llegaba, aprendía el idioma, que tarda 15 años, 10 años. Traduce el idioma oral en grafía. Traduce las expresiones en letras, en fonemas, se llama. Así que es fonético, Sí, es fonético. el ejercicio. Luego, eso se tarda 5 o 6 años más. Luego, una vez que se tiene un abecedario, ¿no?, y palabras y todo, se enseña a leer. Sonidos que no existen en mi idioma, que los estoy aprendiendo de ellos. Ellos nada más. Se prepara un sistema para que ellos aprendan a leer y a escribir. Sí, porque ahora hay que enseñarles. Claro. Eso se tarda 5 o 10 años más.
Y luego de esos 10 años más, comienza a traducir la Biblia para que ellos puedan, con ese idioma que aprendieron a leer, puedan aprender a leer la Biblia. Por eso es que la traducción de una Biblia en algunos de esos idiomas duraba 35 años. Y hay personas, misioneros, que toda su vida existieron ministerialmente para una sola traducción de la Biblia. Dos cosas debo decir con respecto Que a eso. son unos héroes. Bueno, eso es lo primero que iba a decir. ¿Sí? Tú sigues leyéndome el pensamiento. Sí. Samuel, Sí. en la historia, la que está redactada por ahí en los libros, habla de los grandes predicadores. Yeah. Esos que predicaron a multitudes y todo. Pero muy poco se habla, incluyendo Casiodoro de Reina y Cipriano. Muy poco sabemos, muy poco se sabe acerca de eso. Y de estos que consagraron su vida, Toda su vida a traducirle a un grupito que a lo mejor 100,000 hablan el idioma o menos. Menos. Nada. Esos señores no se conocen, pero en el cielo, Dios los ve. oh, no, tienen Sí, un lugar especial. Valen oro. Sí. Hay algunos de esos traductores que han pasado la historia como grandes misioneros. Y es verdad, Sí. eran grandes misioneros. Pero su misión fundamental fue traducir la Biblia. Traducir la Biblia. Que fueron a la India, fueron a traducir la Biblia. Entonces, yo que viví eso y iba a las comunidades indígenas y veía misioneros encarnados en esa cultura, donde no había electricidad, donde no había agua potable, y ese misionero viviendo allí. Y cada 2 o 3 años, no todos los años, iba a su comunidad y saludaba a su familia, para volver de nuevo en esa comunidad. Yo recuerdo haber conocido unos, en los años 80, donde hacía como 15 años que no volvían a Estados Unidos, que no habían vuelto a Estados Unidos. En Brasil. Cuando dices Estados Unidos, ¿estás diciendo que Estados Unidos es el país que más de esos hombres ha enviado? Hubo un momento donde Estados Unidos era la meca de los misioneros. En este momento, una porción alta de los misioneros en el mundo provienen de América Latina. No nos debe temblar el pulso en decir gracias. Gracias a Dios. Mira. Y gracias a ellos. Sí, gracias a ellos. Mira, Noemí, mi esposa, escribe para niños y niñas con necesidades especiales. Escribe con niños especiales. Y sus libros están traducidos español, inglés, hebreo, árabe, turco y mongol. Mongol. No del Oriente Medio, mongol. Entonces, de pronto uno pregunta, bueno, pero ¿cómo llegó del Oriente Medio y de Estados Unidos a Mongolia? Unos misioneros argentinos que están allá. Vinieron acá, vieron el libro de Noemí, se dieron cuenta que había niños con necesidades especiales en Mongolia, lo llevaron, la sociedad bíblica, porque Noemí escribe fundamentado en las parábolas del reino, toma esas parábolas, lo traducen al mongol y este año, en julio, hace 3 días, en julio presentaron el idioma, el libro de Noemí en mongol, a yo no sé cuántas miles de iglesias y comunidades de fe en Mongolia. ¡Wow! En una sociedad tan platificada, materializada como la nuestra, una de las preguntas que surge es ¿cómo podemos financiar? ¿Cómo podemos un proyecto como ese? Porque no es que se tradujo la Biblia durante 35 años y luego con las que se vendió a esa gente se levantó el dinero. ¿Qué vendió? Nada, eso no vende nada. Ahí va, mira, ahí va las iglesias evangélicas. Una vez al mes, una vez al año, tienen programas misioneros. Se recoge una ofrenda misionera. Seguro. Esos van a la denominación. La denominación, entre las instituciones que apoya, probablemente está la sociedad bíblica, que es lo que tradicionalmente pasa en las comunidades evangélicas y también otras comunidades de fe, católicas y otros.
ahora con el desarrollo de iglesias independientes y de mega iglesias independientes, generalmente las iglesias separan del presupuesto una porción para las misiones. He escuchado, pues, recientemente estaba, y en todas las comunidades, cara, barata, más económicamente desarrollada, menos económicamente desarrollada, el incentivo es que el 10% del presupuesto vaya a las misiones. Gloria a Dios. Entonces, yo voy a iglesias, mi oficina sabe que yo voy a iglesias grandes sin problema ninguno, pero cuando yo voy a una iglesia, una mega iglesia en cualquier parte del mundo, esa mega iglesia tiene que apoyar para que yo vaya a las iglesias pequeñas. Muy bien. Al principio una iglesia, no, mire, usted tiene que venir para aquí nada más porque nosotros somos lo que... Pues entonces está muy bien, pero busquen a otro y se le quitó. No, pues venga. Y ahora se ha convertido en un modelo para otros colegas, de forma tal que nosotros no estemos nada más en iglesias que económicamente sean más desarrolladas, sino que también podamos llegar a todo el pueblo de Dios. Y uno se sorprende cómo recogen las ofrendas y hay $50 de ofrenda en el mes y $5 lo envían para las misiones mundiales. Gloria a Dios. Una cosa, yo veo eso. Está creciendo esa conciencia. Sí, entonces hay denominaciones ya, te puedo dar nombre y apellido, donde han institucionalizado ese proceso. Y yo creo que es importante que la iglesia sepa que no hay forma de uno comercializar una Biblia de forma tal que sea costo efectiva si en algún lugar no hay algún subsidio. Un libro de 150, 200 páginas, 150, 200 páginas, cuesta $20, $25. Es verdad. Una Biblia de 2.500 costaría ¿cuánto? $200. Más. No es viable. Entonces, buscamos la manera que la iglesia entiende eso. Por eso es que las sociedades bíblicas unidas, la American Bible Society, la International Bible Society, bíblica, todas esas son instituciones misioneras que juegan un papel protagónico en la vida de la iglesia. Hay misioneros, como el caso tuyo, que son evangelistas. Hay misioneros que son maestros. Y en ese mundo amplio de los misioneros hay un sector de traductores de la Biblia que todavía son importantes. Muy importantes. Te testifico que cuando publicamos la Biblia del Pescador, uno de los acuerdos fue que un porcentaje de la venta fuera para traducción de la Biblia. Magnífico. Y eso se hizo por escrito. Magnífico. Así es que la Biblia del Pescador sigue aportando un porcentaje Magnífico. para la traducción de las Escrituras. Por ejemplo, no sé si la Biblia del traductor está traducida al portugués Sí. y a otros idiomas. Sí. Un desafío importante para la editorial, vamos a buscar una comunidad indígena para ser el pescador. Yo puedo recomendar algunas. Los mayas, la comunidad maya en México. La comunidad maya en México fue la primera comunidad indígena del mundo entero que tuvo una Biblia de estudio. Wow. Que la Sociedad Bíblica preparamos una Biblia de estudio. Del mundo entero. Qué belleza. Antes que África, en América Latina. Qué lindo eso. Qué lindo eso. Me Así interesa. que le dice al editor, vamos Sí. para con los mayas o con los misquitos o los sumos, los ramas. Vamos a hacer algo de eso. ¿Cómo se organiza eso del comité contemporáneo de traducción de la Mira, Biblia? ¿Cómo se componen esos comités? Los comités de la Biblia se organizan cuando hay una versión, por ejemplo, Reina Valera, que su idioma ya ha ido perdiendo pertinencia para las nuevas generaciones. Todas las Biblias uno tiene que revisarlas cada 15, 20 años. 20 años. Primero por descubrimientos bíblicos, Sí. que Ajá. uno aprende más. Información. Y segundo porque el idioma está vivo. Evoluciona. Sí, cambia. todo cuestión. El día de hoy, muchas Palabras palabras que quedan no se en entienden. desuso. Claro. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo concreto. De pronto
Esdras se levantó y protestó. Leyó el texto, se levantó y protestó. ¿Qué significa eso el día de hoy? Bueno, Que estaba leyendo la escritura, se puso de pie y organizó Una protesta alrededor. sí, Una huelga. sí, una huelga. No. Leyó el texto, se levantó y protestó. Afirmó el texto. Pero como protestar, lo que significaba era afirmar el texto, ya ahora tiene otro significado. Tenemos que cambiar las palabras de forma tal que pueda entender. Nosotros tenemos Biblias con expresiones antiguas que han cambiado la expresión, expresiones aguas de fuego y así cientos de expresiones que uno tiene que ir cambiando cada 15 años. Y ese comité tiene que reflejar las diversas denominaciones, las diferencias geográficas, las diferentes edades, de forma tal que el comité no sea ni argentino, ni dominicano, ni puertorriqueño, ni mexicano. No puede ser de una misma edad para que reflejen todas las edades en el cuerpo de Cristo, ni tampoco pueden ser de una denominación. Y ahí nos preocupamos para que sea una versión general del cuerpo de Cristo. Yo confío en que usted ya le dio like, me gusta a este podcast. Si no lo ha hecho, hágalo ahora y déjeme su comentario ahí o su pregunta, su experiencia con la Biblia, con las Escrituras. Incluya un comentarito aquí en el podcast y envíeselo a mucha gente. Me quedan 2 preguntas. Por favor. La primera de ellas, para los que no dominamos el hebreo, ni el griego, ni el arameo, cuán importante es tener más de una traducción de la Biblia cuando estamos estudiando las Escrituras. Mira, es fundamental. Hay una Biblia que tú lees y te aprendes de memoria. La que yo leo y aprendo de memoria es Reina Valera, porque es la que aprendí. Y Reina Valera no cualquiera, 60. La de 60, sí. Yo predico de Reina Valera del 60 y esa es la que recito. La que yo uso para estudiar, para prepararme para el sermón, es la Nueva Versión Internacional. Pero además leo la Biblia de Jerusalén, además de los textos hebreos, griegos y arameo. Pero además leo Dios habla hoy. Y además leo lenguaje actual. Lenguaje actual. Porque mientras más traducciones yo tengo frente a mí, yo tengo más posibilidades de entender el texto bíblico. Porque yo lo leo en Reina Valera y qué bonito, pero ¿qué significará? Lo leo en Nueva Versión Internacional. Ahora sí que entiendo. Porque, por ejemplo, aguas de fuego amontonará sobre su cabeza. En la NBI lo hemos traducido sobre entonces harás que le arda la cara de vergüenza. Eso sí se entiende. O sea que una Biblia no es mejor que otra, cada una tiene su virtud, pero cuando uno estudia, no puede venderle su estudio a una sola traducción. Uno tiene que tener, si sabe hebreo y arameo y griego, pues magnífico, puede estudiar eso. Pero mi abuela no sabía los idiomas bíblicos. Ni tu abuela ni tu amigo. Sí, ninguno. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacía mi abuela? Cuando salió Dios, antes del 60, ella empezó a estudiar, a leer Dios habla hoy. Le abrió la puerta a la versión del 60, Dios habla hoy. Pero caramba, si esto es aquí. Entonces luego volvió al 60 y sabía el ritmo, que era muy bueno, pero no hizo profesión de fe hacia la... Pero me permitía predicar con la del 60 en la iglesia de ella. Mi abuela fue pastora por muchos años y líder congregacional. Y me llevaba para campañas. Yo lo tengo en mi resumen. Sí. Mi última pregunta. Por favor. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la mejor? Te voy a decir, es la mejor versión? Y no hay duda ninguna. ¿Sabes cuál es la mejor Biblia? A ver. La que la gente lee y se memoriza. Para cada persona hay una Biblia particular.
Esa es la mejor. Qué lindo. Para mí, para abuela, de 1909. Para mi papá, para mí, Reina Valera del 60. Para mi hijo Samuelito y Luis Daniel, la NBI. Para mis nietos, Posiblemente sea otra. Lenguaje actual. Al lenguaje actual. Hay en inglés hay algunas nuevas. También. The Message, Bible Today, porque ellos hablan inglés. O sea que cada generación tiene su Biblia, pero la mejor es con la que nosotros podamos relacionarnos. Eso es. Porque lo que buscan los traductores es que la gente lea la Biblia y la disfruta y la comparta. Un buen traductor de la Biblia lo que quiere es que su Biblia, la que tradujo, se lea, pero que no sea la única. Que puedan leer otra y disfrutar la palabra del Señor. Gracias, Samuel Pagán, por volver a Escuela de Pescadores. Gracias por compartirnos toda esta información maravillosa que nos enriquece. Claro. Tu ministerio nos hace mejores cristianos. Ay, qué bueno. Me alegra mucho contar contigo. Y con ustedes también, gracias por su amor. Ya sabe, no deseche la Biblia que está leyendo. No. Sígala leyendo, sígala amando, sígala usando. No se está perdiendo nada. Incluya las otras para enriquecer su relación con Dios. Gracias por su amor. Nos vemos pronto.